Todo es arte, en conversación con Víctor Carrera. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a Todo es Arte. Hoy tenemos una charla con Víctor Carrera sobre el libro sagrado del hinduismo, Bhagavad Gita. Hemos tenido problemas de conexión de entrada por un error mío, por el que pido perdón. Y estoy grabando otra vez esta entradilla porque no se ha grabado bien. Entonces, quería agradecer la presencia de todos los que estáis aquí hoy y agradecer a Víctor especialmente el que se haya aceptado hacer esta charla. Víctor es un filósofo y un humanista, aunque él diga que no por humildad, pero sí lo es, y ha trabajado bastante en profundidad el Gita, con lo cual pues pensé que era una persona que nos podía dar una visión muy interesante sobre el libro. Y además él tuvo durante un cierto tiempo un blog dedicado a analizar textos del hinduismo, sigue a un maestro Vedanta y tiene, como digo, mucho conocimiento sobre este tema, con lo cual creo que es la persona ideal para hacer esta presentación del Gita. Entonces os dejo con él y de nuevo muchas gracias por estar aquí y perdonadme por los errores técnicos del principio de esta conferencia. Gracias. Muy potente que simboliza el universo entero, ¿no? y el sonido de lo que todo emerge. Es un mantra que suele declamarse antes de una lectura de un texto sagrado, de un texto inspirado. Bueno, pues yo lo he puesto aquí porque si alguien lo quiere decir, lo quiere pronunciar o lo quiere pensar en bajo o no lo quiere pensar ni decir, pero bueno, me parecía adecuado ponerlo. Es un mantra que es curioso porque veréis ahora cuando hablemos del Gita que es muy importante siempre en lo que es una guerra interior de la persona. Para el Vedanta, que es esta filosofía hinduista en la que se enmarca el Bhagavad Gita, es muy importante la guerra de vibraciones. Y en este sentido, Om, acabado con la letra M, que es una letra oclusiva, que bloquea la salida del aire y hace vibrar las cuerdas vocales, ¿no? Produce esa vibración en la cabeza, ¿no? Cuando uno dice Om, hay una vibración en la cabeza. Y el otro día pensaba que se parece bastante a Men, ¿no? Con el pequeño mantra arameo. Supongo que debe haber más mantras en otras religiones que tengan el mismo sentido. Bueno, yo lo que quiero en esta horita que le dedicaremos, lo que quiero es solamente dar algunas claves para la lectura del Bhagavad Gita. No, es imposible abordarlo en su totalidad, primero, sobre todo por mi incapacidad, pero además porque se necesitaría mucho tiempo. A ver, lo pongo un poquito en contexto histórico. Y, digamos, el Bhagavad Gita se enmarca en el origen de lo que es la nación y el continente indio. India, que en lengua hindi es Bharatavarsha, es una cultura que se desarrolló en el valle del río Indo, que fluye desde el Himalaya, digamos, un poco por la frontera entre lo que ahora sería India y Pakistán, ¿no? Y es el valle por el que entraron, todas las civilizaciones que venían del oeste, entraron al continente indio. Hacia el año 1500, los arios que
procedían en su origen de Mesopotamia, pero habían ido pasando por otras naciones, por otros países, penetran en el Valle del Indo y empiezan a hacer de su cultura, digamos, una cultura que se impone a las pequeñas tribus que habitaban este valle, ¿no? Y esta cultura se va homogeneizando y genera un pensamiento y unas creencias que se materializan en una serie de textos sagrados, mitológicos sagrados. Los primeros de estos son los Vedas. Y esos Vedas y ese periodo de pensamiento védico es el que sienta las bases del pensamiento hinduista. Es un pensamiento místico naturalista que recuerda a veces a la religión de la antigua Grecia, porque, bueno, pues porque también los dioses son muy activos, se manifiestan, se encarnan, interactúan con los humanos, y ahí hay resonancias entre las dos culturas, ¿no? El Bhagavad Gita no se sabe muy bien cuándo se escribió, tampoco se sabe quién lo escribió, pero digamos, se otorga la autoría a un sabio mítico que se llamaba Vyasa, pero bueno, en cualquier caso, digamos, queda escrito en el siglo III a.C. y a partir de ahí, pues, digamos, se puede recoger en una tradición materializada, ¿no? El Bhagavad Gita tiene lugar entre unas tribus, que son las tribus dominantes en el Valle del Indo, que son los Kurus, que tienen una genealogía, pues como, en fin, no nos vamos a detener mucho en el árbol genealógico porque es muy complejo, ¿no? Y además los nombres nos resultan muy extraños y por tanto nos resultan difícil de recordar, ¿no? Yo procuraré insistir en alguno o repetirlo porque no son fáciles. En cualquier caso, digamos, nuestro personaje estrella en el Bhagavad Gita es este señor, Arjuna. Arjuna, que es un hijo de Pandu y Kunti. Arjuna, que va a pelear, va a tener una batalla contra el clan de sus primos, que son los hijos de Dhritarashtra. En fin, dejémoslo aquí de momento. Vamos a ver un poco de peli mientras tanto. Nada, son 2 minutos, pero para que encontré esta película sobre la batalla en el campo de Kurukshetra, que es lo que cuenta el Bhagavad Gita, y me hizo gracia poneros un par de minutos. वासुदेव ने रथ रोक लिया है गंगापुत्र। ये क्या प्रहेलिका है आचार्य? लो पार्थ, रणभूमि का मध्य तो आ गया। ये 2 सेनाएं नहीं है केशव, ये तो 2 सागर हैं। Voy. Bueno, ya veis. Perdón. Ya veis lo elegantes que iban. Bueno, entramos ya en lo que es el libro, que, bueno, es eso. El Bhagavad Gita es un pequeño texto, es un texto pequeñito, pero es el texto sagrado y mitológico más relevante del hinduismo. Realmente es una referencia para toda la filosofía hinduista Vedanta.
y se inscribe porque es que materialmente forma parte de un enorme poema épico que es el Mahabharata. El Mahabharata es un poema épico que tiene 200.000 versos, que explica un poco la formación de la nación india. De hecho, Mahabharata, Maha es grande, ¿no? Mahabharata sería la gran India. Y el Bhagavad Gita relata el diálogo entre uno de esos dioses encarnados que decíamos, ¿no? Que es Krishna, que es la encarnación del dios Vishnu, y su amigo y devoto Arjuna. Arjuna es el capitán del clan de los Pandavas, es decir, de esa gran tribu que domina el Valle del Indo, que se llaman Kurus. Hay una escisión entre unos que son los hijos de Pandu, que se llaman Pandavas, y otros que siguen anclados en la tribu Kuru y les llaman Kauravas. Y esa batalla tiene lugar en el campo de Kurukshetra. Esa batalla no es más que la batalla que tenemos todos en nuestro día a día, es el relato de nuestra lucha interior, ¿no? De la lucha interior que tenemos contra nuestras, entre nuestras pasiones. Y seguramente pues el Bhagavad Gita es como el primer ejemplo de coaching de la historia, ¿no? Porque, bueno, va a haber aquí ese diálogo entre el dios Krishna y el devoto Arjuna, en el que Krishna, digamos, va a orientar a Arjuna en el camino que le lleve a la liberación espiritual y a la libertad, ¿no? Y eso, en 700 versos, que son 140 paginitas. El Bhagavad Gita es como un compendio de las enseñanzas de yoga y de la filosofía Vedanta, pues, para el crecimiento y el autoconocimiento. Como os decía, pues se enfrentan dos subclanes de un clan común, que son los Kurus, ¿no? Por una parte, los Kauravas. Los Kauravas son los hijos de un rey llamado Dhritarashtra. Entonces este rey era ciego de nacimiento. Este rey ciego de nacimiento representa en el libro la mente ciega, la mente más ligada a los sentidos, a las pasiones más mundanas. Y por tanto lo hacen ciego en el relato. Es más, su esposa, tiene una esposa que por devoción a su marido, cuando se casaron, se vendó los ojos y pasó toda su vida con los ojos vendados para ser tan ciega, una mente tan ciega como su marido. Eso, mitológicamente tienen 100 hijos que representan las tendencias sensoriales, ¿no? Por otra parte, el otro ejército en lucha en esta batalla en el campo de Kurukshetra son los hijos de Pandu, que son el clan de los Pandavas. Y Pandu representa... En el hinduismo hay dos tipos de inteligencia, digamos, en la filosofía Vedanta, ¿no? Manas, que es la mente ciega, y Buddhi, que es el discernimiento. Pandu representa a Buddhi, y Pandu tiene 5 hijos, que son los Pandavas, que representan la vibración de los 5 elementos. Y esos, digamos, son los capitanes de los ejércitos que se van a enfrentar en el Bhagavad Gita. De hecho, el reino
le correspondía al hermano mayor de Pandu, al hermano ciego, Dhritarashtra, por ser el primogénito. Pero por ser ciego, Pandu, el discernimiento, asumió la regencia del reino. Pandu muere y entonces los hijos de Dhritarashtra, del rey ciego, reclaman el reino por ser hijos del primogénito. Ahí empieza el primer desacuerdo entre los dos grupos y entonces Duryodhana, que es el primogénito de Dhritarashtra, el primogénito de este grupo de los Kauravas, convoca a una partida de dados al primogénito de los Pandavas, que se llamaba Yudhishthira. Es una partida de dados en la que los dados están cargados y Yudhishthira, el Pandava, pierde la partida y los Pandavas, por haber perdido, son condenados a 13 años de exilio. Bueno, son 12 más 1 porque tienen que pasar 12 años en el bosque y un año de meditación para poder volver y reclamar otra vez su reino. Es decir, esa partida de dados, pues sí, representa que digamos, que el hombre va perdiendo su poder de discernimiento, se degrada, tiene tendencias cada vez menos sublimes, se entrega un poco al azar, ¿no? En vez de regir su propio destino, y acaba jugándose la vida en un juego de dados, ¿no? Y para reparar eso, ¿no? Pues deberá desapegarse de los placeres sensoriales y prepararse en un último año de meditación para recuperar lo que era suyo. Entonces, bueno, cuando los Pandavas, después de esos 13 años de exilio, vuelven a reclamar su reino, pues evidentemente los Kauravas les dicen que ni hablar, ¿no? Y entonces, bueno, ahí se produce una tensión que va subiendo y que hace inevitable que tenga lugar al final una batalla, ¿no? Entonces, Krishna es un dios que él dice de sí mismo que se encarna siempre, que las cosas, que la vida en el mundo se degrada, ¿no? Entonces, bueno, pues Krishna se encarna y se ofrece a los contendientes para mediar y para que la guerra no tenga lugar. Eso no tiene éxito y entonces, al final, Krishna les propone que uno de ellos, uno de los dos ejércitos, incorpore al ejército del propio Krishna en sus filas y el otro le incorpore a él personalmente, a Krishna, aunque Krishna no irá armado. Entonces Arjuna, que es el bueno, digamos, de nuestra película, el comandante de los Pandavas, elige tener a Krishna como conductor de su carro de combate. Por tanto, digamos, es el hombre noble y justo que va a poner en las manos del Dios encarnado su carro, su alma, su ser, va a ponerla en manos de ese Dios, ¿no? Un carro que está tirado por 5 corceles, que son los sentidos, y que Krishna mantendrá bajo control porque llevará las riendas. El otro, Duryodhana, que es un poco el malo, el comandante de los Kauravas, elige un ejército provisto por Krishna para reforzar sus tropas, pero un ejército de combate. Y la batalla tendrá lugar en el campo de Kurukshetra, como he visto antes,
pues bueno, representa, digamos, al propio contendiente, a la persona que va a tener ese conflicto, ¿no? Y en ese contexto empieza el libro, el Bhagavad Gita. Y la frase con la que empieza el Bhagavad Gita la pronuncia Dhritarashtra. Dhritarashtra, os recuerdo, era aquel rey ciego, el rey que es un poco pues el padre de esos que en nuestra historia son un poco los malos, ¿no? Y entonces, Dhritarashtra, que es ciego, evidentemente no está en el campo de Kurukshetra, en el combate, y entonces dice el libro, dice, Dhritarashtra dijo, en la sagrada llanura de Kurukshetra, el campo de la acción, donde con ansias de lucha se han congregado mi descendencia y los hijos de Pandu, dime, oh Sanyaya, ¿qué hicieron? Dhritarashtra, el rey ciego, como os decía, representa la mente sensorial ciega y es incapaz de ver lo que está ocurriendo en el campo de batalla donde se desarrolla la lucha interior. O sea, la mente ciega nuestra, de cada uno de nosotros, tiene una enorme dificultad para ver con claridad y analizar la lucha interior que se da en cada uno. Entonces, en el libro, Dhritarashtra tiene un consejero que se llama Sanyaya, que está dotado de clarividencia y clareaudiencia, y a través de él, Dhritarashtra va a poder saber qué está aconteciendo en el campo de batalla donde se produce esta lucha que tiene uno con uno mismo, ¿no? Bueno, la historia es esa lucha en la que al final, pues cada uno puede preguntarse al final del día qué he hecho, qué hicieron los ejércitos que hicieron, quién se ha llevado, quién ha ganado ese combate interior que he tenido yo durante el día. ¿Han ganado las tendencias más bajas o ha ganado, digamos, la limpieza y la pureza espiritual, ¿no? Y entonces Sanyaya, es el consejero, dice, el rey Duryodhana, que es el hijo mayor del rey ciego, de Dhritarashtra, al ver así al ejército de los Pandavas en posición de batalla, se acercó a su preceptor Drona y le habló así: oh maestro, contempla la gran hueste de los hijos de Pandu dispuesta en formación de combate por tu inteligente discípulo, el hijo de Draupada. Y describe el ejército de los Pandavas, de los buenos en nuestro caso. Luego le dice, escucha también, oh flor de los dos veces nacidos, los nombres de los principales guerreros de mi ejército. Los traeré a tu memoria. Y también ahí va enumerando, digamos, a estos capitanes del ejército. Dice, nuestro ejército, encabezado y protegido por Bhishma, es incontestable, inconquistable, mientras que sus ejércitos dirigidos por Bhima son fáciles de conquistar. Es decir, Duryodhana, el hijo del rey ciego, se apoyará en su instructor, en su maestro Drona, para contemplar a los ejércitos. Porque el instructor es alguien que Drona representa las huellas que dejan los hábitos, en filosofía Vedanta serían los samskaras, y los hábitos evidentemente se dan, favorecen tanto al bien como al mal, es decir, Drona, que es ese maestro, ese instructor, instruye tanto las buenas tendencias como las malas tendencias. Es decir, que al final todos disponemos en nuestro interior
de dos ejércitos poderosos que están instruidos para combatir. Bueno, un ejército de malas tendencias y un ejército de buenos. Y entonces Duryodhana le dice a Drona, escucha tú, el mejor de los dos veces nacidos. Drona alcanzó el conocimiento a base de instruir y de profundizar en la instrucción, y en este sentido le dice, nací yo una vez como persona y una segunda vez a la visión divina. Por eso le dice, escucha tú, el mejor de los dos veces nacidos. Están los dos ejércitos enfrentados y Bhishma, que es el viejo y glorioso guerrero de los Kauravas, lanzó un grito de guerra como el rugido de un león y sopló con fuerza su caracola. Krishna y Arjuna, los Pandavas, bueno, Arjuna el Pandava, ayudado por Krishna, Krishna y Arjuna, el hijo de Pandu, respondieron al reto haciendo sonar sus divinas caracolas. Todos hicieron sonar sus caracolas de guerra por doquier. Al final, que están con sus caracolas, al final lo que está pasando es que en esta guerra de buenas y malas tendencias hay un combate de vibraciones. De hecho, lo que está pasando es que el buscador, que sería Arjuna en este caso, ¿no? el que busca la verdad y por eso se pone en manos del Dios y quiere crecer en autoconocimiento y en devoción, pues empieza un proceso de meditación. Y ese proceso de meditación expande una vibración que amenaza a los hábitos materiales que ocupaban el terreno. Y ahí, digamos, esos hábitos materiales responden lanzando su llamada de guerra, soplando sus caracolas y contrarrestando esa vibración con sus propias vibraciones. Estando así, Arjuna, el capitán de los Pandavas, de los buenos, le dice a Krishna que conduce su carro, el dios que conduce su carro: oh Krishna inmortal, te ruego que conduzcas mi carro y lo pongas en medio de los dos ejércitos. De ese modo podré ver a los guerreros Kauravas tan deseosos de lucha con quienes me tengo que enfrentar ahora al comienzo de esta batalla. Oh Krishna, viendo a mis familiares preparados para la batalla, mis piernas desfallecen y mi boca se seca. El sagrado arco Gandiva resbala de mis manos. No puedo mantenerme en pie. Advierto funestos presagios. Claro, ¿qué le está pasando a Arjuna? Arjuna lo que le está pasando es que ve a esos dos ejércitos enfrentados y como están formados por comandantes de un mismo clan común, que son los Kurus, porque, digamos, el ejército enemigo es el ejército de su tío, pues lo que ve en esos ejércitos es a sus parientes más cercanos. Entonces, digamos, pues cuando el buscador se sitúa entre los dos ejércitos en orden de combate, se da cuenta de que todo el bien y todo el mal está en él, ¿no? Y eso le desconcierta, porque seguramente hasta aquel momento no era consciente de eso. Pero cuando sitúa su carro en medio de los dos ejércitos, mirando a un lado y a otro, todo lo que ve es muy familiar, porque tanto sus aspectos más
más elevados como sus aspectos más materiales y más bajos, son tan suyos unos como otros. Y entonces, de repente, entiende que va a entrar en batalla, y si va a entrar en batalla, va a matar a alguno de esos aspectos, ¿no?, representados por esos soldados o por esos comandantes, ¿no? Y entonces su mente se fija en la pérdida que va a tener en la medida en que mate, digamos, a esos personajes que representan aspectos íntimos suyos, ¿no? Su mente se queda fijada en la pérdida y construye un discurso de buenismo, ¿no?, y de debilidad para evitarla, para evitar esa pérdida. Entonces deja caer su arco, ¿eh? y se desanima, se desalienta y prefiere sucumbir a hacer frente a esa batalla que tiene que librar, ¿no? Se queda en una determinación negativa, ¿no? Y entonces ahí, de este modo, acaba el primer capitulito y empieza el segundo. Solamente vamos a seguir así en detalle solamente 2 capítulos, porque, digamos, es un poco, estos 2 capítulos son los que prefiguran esas claves que, por lo menos a mi entender, permiten leer el texto haciendo esa interpretación simbólica, ¿no? Entonces, bueno, una vez Arjuna le ha dicho a Krishna en fin, que le tiemblan las piernas, que no se ve capaz de enfrentarse a sus parientes más íntimos y que no sabe cómo guerrear, Krishna, Dios, le dice: es digno de un noble como tú dejarse atrapar por el desaliento en el momento de la lucha. ¿Cómo es posible? Esto no te hará ganar ni el cielo ni la tierra. No desfallezcas, Arjuna. Sobreponte a ese mediocre desaliento y levántate como el fuego que quema todo lo que encuentra a su paso. Aquí entra, a nivel simbólico, una figura que es una mujer llamada Draupadi. Draupadi, que era hija de un rey llamado Drupada. Y ese rey Drupada celebró una ceremonia para elegir marido para su hija Draupadi. Bueno, tenían un enorme arco y entonces quien fuera capaz de tensar el arco y darle a un blanco en movimiento con aquel arco, pues se casaría con su hija. Muchos lo intentaron, nadie lo conseguía, pero entonces Arjuna, el capitán de los Pandavas, lo logró. Logró tensar ese enorme arco y darle al blanco en movimiento. Entonces, cuando los hermanos llegaban a casa contentos con el resultado, la madre Kunti, sin saber lo que había pasado, pero que entendió que habían ganado algo, dijo: bueno, los hermanos, como buenos hermanos, siempre tienen que compartir el premio que hayan obtenido. Total, que los 5 se casaron con Draupadi, y Draupadi representa la Kundalini. La Kundalini es la fuerza vital que en el estado de meditación asciende a través de los chakras, desde los chakras más situados en el coxis, y que son los más vinculados con lo material y con los bajos instintos, hacia el corazón y luego la mente y el espíritu, ¿no? Entonces, lo que Krishna le ha dicho a Arjuna es: con la fuerza que te ha dado tu mujer, que es Kundalini,
levántate y utiliza esa fuerza que asciende y que te hace invencible si te lo propones. Deja que aflore tu esencia, la energía del luchador que eres, esa energía que has dejado que sea letarga y que se duerma en tus chakras más bajos. Eso sería una representación de la Kundalini que iría desde esos chakras más bajos a los más elevados. Y Arjuna responde: deberé disparar mis flechas contra el hermano de mi abuelo, el grande y venerable Bhishma. Deberé matar con mis flechas a mi maestro Drona, por quien siento veneración. No sé cuál de los dos bandos sería mejor que ganase. No sé si desearía vivir después de ver muertos a los hijos de mi tío, el rey Dhritarashtra. No lucharé. Es decir, lo que estábamos diciendo, ¿no? ¿Cómo puedo enfrentarme a esos aspectos míos que son tan míos, pero que son mis enemigos, porque están en el ejército que me enfrentan, ¿no? Arjuna ha empezado a adentrarse en el sendero de la meditación, ¿no? Y siente el vértigo del cambio, ¿no? Ahora sabe que él es capaz de luchar y de vencer a esos hábitos, ¿no? Pero, claro, es una pérdida que da un vértigo considerable. Entonces, es eso, dejar atrás el estado Bhishma, regido por las limitaciones del cuerpo, o el estado Drona, que es el apego a los hábitos adquiridos, provoca una angustia tremenda. Decide no luchar. El vértigo y el desconcierto han hecho presa en él y lo han desanimado, ¿no? Y entonces Krishna le dice: te afliges por quienes no lo merecen, y tus palabras no son palabras de sabiduría. Un sabio no siente lástima por los que viven, ni tampoco por los que mueren. La vida y la muerte no son diferentes. Por esto, piensa en tu deber y no lo dudes. No hay mayor honor para un guerrero que participar en una lucha por el restablecimiento de la virtud. Por el restablecimiento de la virtud, que es recuperar ese reino del que fueron desterrados, ese reino del que se desterraron ellos a sí mismos con el juego de los dados, ese reino que no cuidaron, que sería, digamos, el reino de los buenos hábitos y de lo excelso, ¿no? Que les llevó a un destierro. Y entonces aquí Krishna le dice, bueno, la dignidad de un guerrero consiste en enfrentarse a lo que se tiene que enfrentar y reclamar para sí lo que perdió por su propio descuido, ¿no? O sea, al final Krishna lo que le está diciendo, que es seguramente una de las enseñanzas del Bhagavad Gita, es, bueno, pues cuando uno quiere la paz, debe hacerse la guerra a sí mismo. No hay otra forma de crecer espiritualmente, ¿no? A mí la verdad es que, digamos, y con esto acabaría el segundo capítulo, y bueno, y luego pues evidentemente el Bhagavad Gita pues tiene 18 capítulos, ¿no? Entonces, por suerte para vosotros, no los vamos a reseguir todos, ¿sí? Pero bueno, es un camino de liberación de ese discípulo que ha sido capaz de poner su vida en manos de la sabiduría representada por el dios Krishna y dejarse guiar por ella, ¿no? Y yo solamente me gustaría leer
hay una parte del segundo capítulo que a mí y a muchos de los que hemos compartido la experiencia de ir leyendo con asiduidad el Bhagavad Gita, nos parece muy bonita. Y esa parte la voy a leer pues un poco más espiritual y no la voy a comentar porque ya es cada cual que saque sus conclusiones. Pero en cualquier caso, os la leo. Cuando ya ha pasado todo esto que acabamos de ver, Arjuna le dice a Krishna: oh Krishna, ¿cuáles son los síntomas que permiten reconocer a un hombre sabio dotado de visión divina? ¿De qué modo habla? ¿Cuál es su silencio? ¿Cómo actúa? Y dice Krishna: cuando un hombre se libera de todos los deseos que anidaban en su corazón y por la gracia de Dios encuentra la dicha divina, entonces su alma descansa definitivamente en paz. El que no es perturbado por las penas ni anhela las alegrías y ha desapegado de los placeres y estando más allá de la pasión, este es un sabio de mente equilibrada. Quien no se regocija en la fortuna y los bienes, ni se apena por el infortunio o por la enfermedad, aquel que donde quiera que esté está libre de ataduras, sin duda posee suprema sabiduría. Quien, al igual que la tortuga, vierte su conciencia hacia adentro, replegando sus sentidos de la atracción que ofrecen los placeres externos, este posee ecuánime sabiduría. Cuando un hombre repliega sus sentidos, los placeres desaparecen, pero no el deseo de tenerlos. Este solo desaparece cuando el alma ha obtenido visión de lo supremo. La impetuosa voluptuosidad de los sentidos arrastra a la mente hacia las cosas externas, perturbando así a los hombres sabios, buscadores de la perfección. Hay que retraer la conciencia de los sentidos y verterla en la armonía interior. Sentándose pues en meditación y con devoción, el alma encuentra descanso en mí. Cuando los sentidos están en armonía, se obtiene serena sabiduría. El apego surge del deleite en los placeres de los sentidos. Del apego surge el deseo y del deseo la lujuria y el ansia de posesión. Y esto conduce a la pasión y la ira. La pasión turba la mente y merma la memoria, haciéndonos olvidar nuestro deber. Esto acarrea la insensatez y la insensatez lleva al hombre a la destrucción. Pero el alma que, a pesar de estar en el mundo de los sentidos, mantiene los sentidos bajo control, está libre de apego y descansa serena. En esta paz mental, toda tristeza o sufrimiento desaparecen, pues esa paz es sabiduría y en ella el corazón encuentra sosiego. Un hombre sin disciplina jamás obtendrá sabiduría, ni tampoco contemplación. Sin contemplación no puede haber paz, y sin paz, ¿cómo puede haber gozo? Pues cuando la mente vaga tras los placeres de los sentidos, la pasión perturba su sabiduría, igual que el viento empuja un cascarón sobre las aguas. El hombre que aparta sus sentidos de los placeres externos obtiene serena sabiduría. Cuando es noche para los demás seres, el hombre disciplinado despierta a la luz. Y lo que es día para los demás seres, para el sabio que puede ver, es noche. Al igual que todas las aguas fluyen hacia el océano, y no por eso el océano se desborda, el sabio, aunque le surjan deseos, permanece en unidad inquebrantable con su paz interior. El hombre que abandona el orgullo de la posesión, libre del sentimiento del yo y de lo mío, alcanza la paz suprema. Este es, Arjuna, el hombre que descansa en Brahman. Al reconocerle, desaparece toda ilusión. Aunque esto ocurriese en el último momento de la vida de un hombre sobre esta tierra, este puede alcanzar el nirvana supremo. Este hombre encontrará la paz en la unión con Dios. Y bueno, pues acabo con este mantra, Hari Om Tat Sat,
bueno, que de alguna manera podría venir a decir lo que es. Y ahora voy a dejar de compartir. Muchísimas gracias, Víctor. Ha sido súper interesante, pero súper. No sé si alguien tiene alguna pregunta, podéis abriros los micros. Hay una persona que ha dicho que se tenía que ir, aquí acabo de ver, pero no sé si alguien tiene preguntas, algún comentario, algo que queráis, no sé, que se profundice. Yo tengo una propuesta, que ahora a ver si hay alguien que hace alguna pregunta y si no, pues yo haré mi propuesta. Propuesta. ¿Nadie dice nada? Pues propongo. Yo propongo que hagamos un club de lectura una vez al mes para trabajar un poquito en profundidad el Gita, la gente que le apetezca. Y no sé, se podrían leer, por ejemplo, en 6 meses haciendo 3 capítulos, como son 18 capítulos, entonces leer 3 capítulos al mes y reunirnos una vez al mes para comentarlo entre todos, para sacarle punta al lápiz, para, no sé, si os animáis podéis decirle, porque aquí la mayoría sois amigos de Víctor y también algunas amigas mías, entonces si os apetece, si formamos un grupito un poco decente, no sé, unas cuantas personas que les apetezca, pues lo lanzamos. Y si no, pues nada. Pero ¿tú estarías abierto, Víctor, a hacer esto? Sí, 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 claro. Sí, ¿Sí? sí, a mí. Yo, claro, es que este es un libro que no puedo dejar de leer y releer, ¿no? Porque, mira, este último trocito que he leído es un trocito que este monje contemplativo al que los dos conocemos y hemos seguido bastante, lee cada día, ¿no? Lee cada día en alto y realmente cuando estamos con él pasando temporadas es impresionante cómo cada día puedes escuchar o puedes ver, digamos, llegas a visualizar o a entender o a percibir aspectos bueno, que te habían quedado velados, ¿no? Y eso es realmente muy... A mí me impresiona mucho que haya un librito tan poquita cosa como este, ¿no? Que me dé una experiencia tan intensa cada vez que lo leo y todo esto desde un no creyente como yo, ¿no? Quiero decir que no, tampoco es una cuestión de devoción, pero... Sería un poco como que hay capas, ¿no? Capas de comprensión que vas profundizando y vas descubriendo. Y por eso es como un reto, ¿no? También de ir sacando capas y si se pone en común entre todos, yo creo que, bueno, mis experiencias, por ejemplo, con grupos de lectura son muy interesantes por esto, ¿no? Porque pones en común ideas, lo que a uno le surge y entonces al otro, pues a raíz de esto le surge otra cosa. Bueno, no sé, yo lo lanzo aquí. Además, el Bhagavad Gita es un libro que es un texto que ha sido estudiado y comentado por centenares de personas de conocimiento de muy diversa índole y de muy diverso origen y ralea, ¿no? Y entonces esto todavía lo hace más interesante, ¿no? Porque bueno, pues yo, digamos, esas pequeñitas claves que he mirado de compartir hoy, pues eran más o menos canónicas y sacadas de swamis de la India que han leído el libro en esta clave o haciendo esta interpretación, ¿no? Pero luego hay muchos pensadores, digamos, ¿no? que han hecho otras lecturas que son tampoco radicalmente distintas, ¿no? Pero que son complementarias y que enriquecen la experiencia de una lectura en común. Es que además, sobre todo, lo que yo creo es que te da claves para vivir, ¿no? Que eso es lo interesante, ¿no? Que no es simplemente pues aquello filosofar, sino que te sirve para tu día a día. Sí, Este sí, claro. combate que hablabas, ¿no? Es el combate diario que tenemos todos y Sí, sí. todas. Es un coach, es el primer coach de la historia, ¿no, Krishna? Exacto. Nos vamos aquí a hacer grandes de esto y lo tenemos en el Gita, todo, en el Gita. Sí.
Bueno, pues A si os ver, sale mal, Perdón, sí, hola Víctor. Ay, Tiana. perdonad, porque hace mucho tiempo que no hablo castellano, no sé si me va a salir muy bien, porque vivo en Francia. No, yo quería hacerte una pregunta, Víctor. ¿Por qué este libro? Porque a nivel quiero decir, de filosofías o de religiones o de textos que dan claves para vivir cada día. ¿Por qué este particularmente? Porque te podías haber, yo qué sé, leer la Torah o otra cosa, Confucius. ¿Por qué este precisamente? Bueno, a mí la verdad es que, o sea, a mí me parece, a ver, o sea, yo creo que hay una virtud impresionante de este libro que es, digamos que la lectura más superficial ya es de una riqueza impresionante, porque, digamos, tiene una capacidad de hacer, de hacer sencillo el milagro, que, bueno, yo es que tampoco, yo no soy un estudioso tampoco de las religiones y por tanto, bueno, claro, muchas cosas no las he leído y supongo que alguien que haya, digamos, estudiado otras tradiciones me diría, hombre, pero esto... Pero, pero a mí me parece que este es un libro que es extremadamente accesible, a pesar de que, bueno, pues es un libro religioso y devocional, ¿no? Y por tanto, pues bueno, es decir, habrá gente que se sienta muy cómoda porque eso ya le va, digamos, ¿no? Un aspecto más... Pero es un libro que además explica, digamos, Krishna le explica a Arjuna las 4 vías del yoga, de, las 4 vías del yoga para llevar a la liberación personal, de las cuales hay una que sí que es muy devocional, ¿no? Que es el Bhakti Yoga, pero hay otras que no lo son tanto, ¿no? Y hay una que es el yoga de la acción, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, yo pienso que es un libro que en un formato muy accesible, muy amable y muy familiar para quien lo lee, da claves grandiosos para mirarse al espejo, ¿no? Y a mí me impresiona mucho que digamos, que hace tantísimos años se escribiera una cosa de este calibre, es una cosa que me fascina, vaya. Y por eso, y es un libro que como siempre está por ahí cerquita, ¿no? Y cada vez que lo relees, dices, te quedas impresionado de la punta que le sacas a esa nueva lectura. Y gracias por la pregunta, ¿eh? Diana. Por favor, con mucho gusto. Yo es la primera, no lo he leído en absoluto y tengo bases sobre la mitología o la religión hinduista que son muy somarias, pero entonces lo que has contado me ha interesado mucho. Me parece también que es muy denso a nivel de los personajes, Sí. porque yo no estoy familiarizada con los nombres, ¿no? Y entonces he apuntado todo, pero veo efectivamente la valor mitológica, metafórica, que es muy, Sí, que es sí, muy sí, interesante, efectivamente. sí, sí, metafóricamente, bueno, claro, yo creo que es la descripción de lo que es el combate interior de la persona. Yo no lo he visto en ningún otro texto, ni religioso ni no religioso, con esa claridad, ¿no? Y realmente, bueno. Y sí, que todo el tema de los nombres y los clanes y las tribus, como en la mayoría de libros de antiguas tradiciones y religiones, es un lío. Pero bueno, claro, pero es un libro que a la vez permite hacer una lectura en la que obvies un poco esta dificultad, ¿no? Y luego a medida que te vas familiarizando con él, pues bueno, ya los puedes ir conociendo porque cada personaje de estos, quiero decir, cada personaje de estos tiene mucha historia detrás y mucha simbología detrás, ¿no? Pero claro, en un
Zoom de 1 hora es bueno, Claro. además yo tampoco tengo capacidad para hacerlo, pero digamos, lo he leído y me ha impresionado, digamos, cuando empiezas a diseccionar los personajes, es brutal. Gracias. Gracias a ti. Yo he puesto aquí en el chat el enlace, bueno, el link, la dirección, perdón, de Todo es Arte, info@todoesarte.com. Entonces lo que voy a hacer será hablar con Víctor, pensar un día al mes que nos pudiera ir bien, a lo mejor pues el último viernes de cada mes o el último jueves, y hacerlo en 6 meses. Entonces propondremos fechas y para los que estéis interesados, si nos escribís, pues os comentaremos las fechas que hay y si se hace un grupo, pues lo lanzamos y si no, pues... El quórum estupendo y si no, no pasa nada, solo faltaría. Bueno, no, yo en cualquier caso lo que sí que os quiero agradecer muchísimo que bueno, que nos hayáis acompañado esta tarde. Ha sido estupendo veros las caras y algún ratito, pues, cuando he dejado de compartir el texto, es muy bonito veros y de verdad que, bueno, estoy enternecido por teneros cerquita. Y creo que con eso nos podemos despedir, ¿no? Yo quiero disculparme otra vez por los problemas de conexión del principio, por mi error con esto del enlace, y también agradeceros a todos y a Víctor especialmente por habernos explicado esto tan interesante. Muchísimas gracias. Ha estado muy bien, ¿eh? Muy bien. Yo os lo agradezco profundamente. Y además es un texto que tiene mucha profundidad. Y lo del club de lectura me parece muy interesante porque podemos hacer varias fases, como si dijéramos. ¿Se me está oyendo? Porque yo no me veo. Sí. Vale. Creo que podríamos empezar con 6 meses y luego, pues vamos, si nos animamos y estamos ahí lanzados, a hacer 6 meses más, ir sacando capas y capas y llegar al final y al final seremos guerreros. Seremos, exacto, guerreros brillantes y estupendos. Bueno, muchas gracias a todos y a todas y nos vemos en las próximas sesiones de Todo es Arte. Gracias, Víctor. Muchísimas gracias. Gracias, Vic. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Chao. Un abrazo muy fuerte a todos y a todas. Gracias. Gracias. Dios, Víctor, Dios a todos. Gracias. Adiós. Adiós.